Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y transmitiendo también en vivo para la sinagoga Bet Aderech en la Ciudad de México. Les saluda el rabino Mijael Ávila, hoy que es el día 14 del mes de Tebet del año 5769, conforme al calendario secular, 10 de enero del año 2009, hemos dado lectura a una perashá de título Vayehi, que se pudiera traducir al español como "y vivió". En esta ocasión, el tema que voy a tratar es el tema que he titulado La vida de Reubén, primera parte. La vida de Reubén, primera parte. A lo largo de esta porción hemos leído prácticamente lo que vendría a ser los últimos días o los últimos episodios de la vida de Jacob, tanto como hemos leído al final de este libro, también como es que Yosef parte, ¿verdad? Y la mención, desde luego, de las matot, conocidas al español como tribus, y cómo es que el Eterno tuvo a bien el poder permitir que un pueblo pudiera crecer de la manera como a la postre nuestro pueblo y aún en los censos lo corroboraría. Les voy a pedir que vayamos al libro de Bereshit, capítulo 48, verso 1, Génesis 48, 1, en donde dice lo siguiente: sucedió después de estas cosas que dijeron a Yosef, tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manashe y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí está tu hijo Yosef, que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama. Tengo que volver otra vez a mencionar, y yo sé que esto deberían de saberlo ya muchos de ustedes, la historia de nuestro pueblo comienza con Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. ¿Recuerdan ustedes? En el Berit Ben Abetarim, que sería el pacto entre las partes. Abraham, nuestro padre, tiene un hijo de nombre Yitzhak, y Yitzhak, a su vez, tiene otro hijo de nombre Jacob. De Jacob estamos hablando de que se derivan lo que vendrían a ser las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y una de esas tribus correspondería a dos personajes que no serían hijos de él, sino más bien serían hijos de su hijo. En este caso serían sus nietos. Uno de los 12 hijos de Jacob, que en estricto sentido tuvo 13, porque el 13avo era Dina, una mujer. Pero los varones, que son los que conforman las 12 tribus, Yosef tuvo dos hijos entonces, como lo estamos aquí leyendo, Manashe y Efraín. Y a la postre, Yosef estaría de lado para constituirse Manashe y Efraín como dos de las matot, dos de las tribus. Esta porción que estamos leyendo, Yosef trae a sus dos hijos para que sean bendecidos por Jacob Avinu. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dice el verso 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí está tu hijo Yosef, que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama y dijo a Yosef, el Elohim omnipotente, el Shaddai, se me apareció, dice, en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y dijo, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora bien, tus dos hijos Efraín y Menashe, que te nacieron en la tierra de Misraim, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, dice Jacob, al igual que Reubén y Shimeón serán míos. Y Reubén y Shimeón serían hermanos de Yosef. Particularmente Reubén sería el primogénito, esto es, el primer hijo que le nació a Jacob Avinu. Y Shimeón sería el hermano de Reubén, y serían ambos hijos del mismo padre y de la misma madre. De tal manera que cuando Jacob Avinu está atrayendo hacia sí a los dos hijos de Yosef, a Efraín y a Manashe, les dice, ellos van a ser igual como si fuera Reubén y Shimeón. Ahora, en México se acostumbra mucho lo que vendría a ser la herencia, ¿verdad? En México y en gran parte del mundo, pero en Latinoamérica particularmente lo que vendría a ser las herencias es algo importante para las familias en Latinoamérica.
Y muchas veces cuando un padre tiene propiedades, tiene tierras y a su vez tiene hijos, cuando llega el momento de darles las herencias y solamente los hijos estuvieron en esa casa, pues no hay tanto problema. Pero ¿qué ocurre cuando un sobrino, algún primo, algún familiar de ese padre viene a vivir y lo trae a vivir en la casa desde pequeño? Es ahí cuando comienza la disyuntiva. ¿Qué va a suceder? ¿Le voy a dar también la herencia a este sobrino o a ¿cómo se llama? Niño, familiar mío, que lo eduqué aquí en la casa y lo tuve yo desde pequeño y colaboró como colaboraba cualquiera de los otros hijos? ¿Le daría acaso heredad? Démonos cuenta que Jacob lo que está decidiendo es optar por hacerse para sí mismo y darle la misma herencia que el Eterno le dio en el momento en el cual lo bendijo y le dijo, así como el Eterno me dio como herencia que me iba a hacer crecer, multiplicar y ponerme por estirpe de las naciones, ahora estos dos hijos tuyos, hijo mío Yosef, los voy a hacer semejantes a Reubén y a Shimeón y por lo tanto van a ser contabilizados como si fueran los míos. Y así lo dice al final del verso 5. Al igual que Rubén y Shimeón serán míos. Verso 6. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ahora, ¿qué situación tan compleja? Porque ¿cuántos varones de los que nos encontramos aquí presentes, de los que nos están escuchando a través de esta conferencia, de los que están en la Ciudad de México, pudiéramos con la mano en la cintura, una vez que nuestro Padre nos dice, tus hijos ya no son tus hijos, sino van a ser míos? ¿Cuántos de nosotros en realidad estaríamos dispuestos a decir, no, pues, mi hijo amado Hiram y Yoshiyahu no van a ser míos? Pues si a mí me costaron, si yo los eduqué, si a mí me dolieron. ¿Será sencillo el poder decir ahora, estos que yo los crié ya no van a ser míos, sino van a ser hijos de mi padre? Desde luego que no. Sin embargo, Yosef sabría y tendría bien consciente las implicaciones de esto que estaría ocurriendo. No obstante del episodio que estamos leyendo, voy a concentrarme en la persona de Reubén, que es particularmente interesante estudiarlo por una sencilla razón, porque él es el primogénito de Jacob. Y al ser el primogénito de Jacob, tiene varias particularidades que podemos aprender de él. Reubén, que sería la pronunciación correcta, pronuncien conmigo, Reubén. Reubén no sería como al español Rubén, sino sería Reubén. Y al hebreo se escribiría con la letra Resh, Aleph, Bab, Bet y Nun. Otra vez, Resh, Aleph, Bab, Bet y Nun. Reubén. Por eso es que la Bab ahí sonaría como U. Y la pronunciación entonces sería Reubén. Reubén aparece a lo largo de las Sagradas Escrituras 72 veces en el Tanaj. Y muchas veces cuando yo estudio algún personaje de las Kitbeya Kodesh, de las Sagradas Escrituras, es complejo el estudiarlo porque un mismo nombre aparece en varias ocasiones a lo largo de los libros de las Sagradas Escrituras y obviamente se refieren en la mayoría de las ocasiones a varios personajes que tienen el mismo nombre. Entonces, el separar cuando se estudia un personaje escritural es complejo, hay que prestar atención, porque si ese nombre aparece en varias ocasiones, no podemos estar pensando que todas las veces que leemos ese nombre se refiere al mismo personaje, pero a diferencia de esos casos, Reubén solamente se refiere a este patriarca, a este varón descendiente de Jacob, y en otras ocasiones se referirá a su descendencia, a su linaje, a su tribu, ¿correcto? Entonces, este personaje sería hasta cierto punto sencillo. Este personaje de nombre Reubén sería hasta cierto punto sencillo el estudiarlo, porque a diferencia de otros personajes,
Todas las veces que aparece el nombre de Reubén, o se refiere a él, al hijo de Jacob, o pudiera estarse refiriendo a su descendencia, a su linaje. Entonces, él aparece 72 veces a lo largo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa Rubén? Reubén. La palabra Reubén procede de dos raíces. Una que es Ra. ¿Saben ustedes qué significa Ra? Sería algo así como ver, sería un verbo. Y la segunda palabra raíz que da origen al nombre de Reubén, ¿cuál sería? Sería la palabra Ben, que sería el equivalente al español de hijo. Entonces, sería en estricto sentido al hijo ¿qué? Be. ¿Por qué le pusieron así? Recordemos que la historia de Jacob, una vez que él se casa, su suegro de nombre Labán lo engaña. Y en lugar de darle a la mujer que él amaba, en este caso, ¿quién es? Rachel, su suegro lo engaña y le da a la hermana mayor de su amada, en este caso a Lea. Entonces, la historia de Israel, en estricto sentido, comienza con Jacob, al cual le cambia el nombre el Eterno por Israel, y este personaje que a lo largo de las Sagradas Escrituras se referirán a él como Israel o como Jacob, y la descendencia, todo el pueblo, en algunas ocasiones se va a referir como Jacob y en otras ocasiones como Israel. Entonces, él se casa a engaños, con la hermana de la mujer amada, en este caso a Lea, que era la mayor. Posteriormente trabaja y entonces sí, su suegro ya le da a la mujer amada, que era Rachel. De estas dos mujeres, una de ellas era estéril. ¿Cuál? Rachel. Y Lea no, Lea sí era fértil. De tal manera que cuando el Eterno le va a dar una herencia, esto es, le va a dar descendencia, mejor dicho, a Jacob, la primera que va a tener el hijo, ¿quién es? No la amada, Rachel, sino Lea. De tal manera que Reubén sería producto de la unión entre Jacob y Lea. Bereshit capítulo 29, verso 32, y dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Reubén. Pero esto es interesante el por qué le llamaría Rubén, dice ahí en el verso 32 de Bereshit, Génesis 29, porque dijo, ha mirado el Eterno mi aflicción, y ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, Reubén, cuya pronunciación es Reubén, nace a partir de lo que sería la unión entre Jacob y Lea. Y entonces dice, ha mirado el Eterno mi aflicción, y ahora por tanto me amará mi marido. Génesis 29, 32. Lea, como se sentía desplazada por su hermana, la diferencia que tendría ella y la ventaja sobre su hermana sería que ella sería la primera que le daría un hijo, en este caso a Jacob. Y por lo tanto, Rubén sería particularmente un hijo deseado por su madre, y desde luego con el privilegio de ser el primogénito hasta ese momento. Jacob entonces tendría 13 hijos, como he mencionado. De la mujer, en este caso Lea, que sería la mamá de Reubén, le nacería Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún y Dina. ¿Cuántos contamos? Otra vez, de la unión de Jacob con Lea le nacería Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún y Dina. 7 hijos. Con la unión de Jacob, y que el Eterno le daría la bendición a la postre a Rachel, la mujer estéril, de cambiar ese estatus y ser bendecida por el Eterno para tener hijos, tendría a 2 hijos. ¿Quiénes serían? Yosef y Benjamín. Y lo que sería la sierva de Rachel, de la mujer amada, con ella
¿Se acuerdan ustedes que la historia que relata las Sagradas Escrituras es que como Rachel no podía tener hijos, entonces lo que hace es que le da su sierva para que se llegue a Jacob, y esto incluso en lo que sería el código de Hammurabi era permitido. Esto es, cuando una mujer, siendo estéril, al no tener hijos, lo que podía hacer para darle descendencia a su marido era darle a su sierva, como lo registra entonces el código de Hammurabi. Y esto fue lo que ocurrió. Rachel le da a su sierva para que se llegue a Jacob, de nombre Bila, y Bila tiene a 2 hijos, a Dan y a Neftalí. Y lo que sería la competencia de Lea, Lea a su vez también le da a su sierva, de nombre Silpa, y tendría con Silpa 2 hijos, Gad y Asher. En total, 13 hijos. Pero una, la privilegiada, tendría 7, de nombre Lea, madre de Reubén. Reubén, como obviamente es el mayor, es el más grande, se destaca en un episodio que la Biblia registra en el libro de Génesis capítulo 30, Bereshit capítulo 30. ¿Se acuerdan ustedes el episodio de lo que serían las mandrágoras en la mayoría de traducciones al español? Y en algunas traducciones hebreas le llaman Dudaim. Vamos a leerlo, por favor. Es Bereshit capítulo 30, versículo 14, voy a leer un poquito antes. Bereshit 30, capítulo 30, y dice lo siguiente en el verso 14. En el tiempo de la siega del trigo, halló Reubén en el campo unas mandrágoras. En la traducción que hemos leído en el momento de la Saliot, leímos Dudaim. Dice, y obviamente esto no me refiero al día de hoy, sino en las semanas pasadas. Dice que trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de los Dudaim o de las mandrágoras de tu hijo. Verso 15. Ella respondió, ¿te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras, los Dudaim de mi hijo? Rachel dijo, pues dormirá contigo esta noche a cambio de los Dudaim de tu hijo. Lo que enseña la tradición de nuestro pueblo es que Jacob tenía un orden para tener intimidad con sus esposas. Y esta noche le tocaba a Rachel tener intimidad con Jacob. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Como a mí me toca, en esta ocasión te voy a cambiar el estar con mi marido, con Jacob, a cambio de los Dudaim. En alguna tradición de nuestro pueblo dicen que los Dudaim eran jazmines. Esto es de un olor fragante. Y en otras dicen que eran unas frutas que eran afrodisíacas. Entonces, se las da, y a la postre de este episodio, Lea vuelve otra vez a concebir y concibe a lo que sería otro de los hermanos, que sería Isahar. Ahora, ¿qué tiene que ver Rubén? Pues yo creo que todos los que somos padres y hemos tenido nuestros hijos pequeños, y en la medida que van creciendo nos empiezan a ser muy útiles, ¿verdad? Ya empiezan a crecer y a nuestros hijos les empezamos a delegar tareas. Y hoy en día yo puedo decir, bueno, es una bendición tener un hijo, como en el caso mío, de 17 años, porque hay infinidad de tareas y de situaciones que tengo la oportunidad de delegarle y ya no necesariamente hacerlas yo. Y lo mismo ocurre en la medida que van creciendo los hijos, pues que ya les dejas que laven los trastes, que barran, que ayuden en las tareas domésticas, y en realidad es muy cómodo, ¿no? La otra vez escuchábamos a Sharet Aarón que decía que cómo le gustaba que mandara a Elisheva a su hija, y ella toda oronda, orgullosa de que su padre la utiliza, va por los refrescos a la tienda, ¿verdad? Entonces imagínense que Lea pues ya tenía a su hijo Rubén lo suficientemente grande como para delegarle mandados y tareas, y entonces él fue, y a cambio del trabajo que él, hizo, pues obtuvo una ventaja, ¿verdad? Una ventaja, y a la postre nacería otro hijo de ella. Rubén, como era el mayor, también era un líder.
Pero no nada más era un líder, sino que en la medida que los hijos van creciendo, ustedes están de acuerdo conmigo con que se empiezan a dar cuenta de detalles que ocurren en las familias. Cuando los hijos son pequeños, hasta las disputas de los padres muchas veces pasan desapercibidas, pero en la medida que los hijos van creciendo, ya se empiezan a dar cuenta de las disputas de los padres, de las diferencias entre los familiares. Y Reubén no era la excepción. Como era el mayor, desde luego que se dio cuenta que había una distinción que hacía su padre, en este caso Jacob, entre su mamá, Lea, y Rachel, la amada por su padre. Y por lo tanto, también se inmiscuyó Reubén en esta situación. Pero se inmiscuyó de una manera no correcta, sino una manera deshonrosa. Pero entendiéndolo, esa actitud, mas no justificándolo. ¿Por qué? Porque él comete el error de a la postre tener intimidad con Bila, la sierva de quién? La sierva de Rachel. Dice la tradición que mientras Rachel vivió, Jacob permanecía la mayoría de tiempo con Rachel. Y de hecho, su cama se encontraba allá, con Rachel, con su amada. Y ustedes recuerdan que cuando Rachel cambia el tener intimidad con Jacob a cambio de los Dudaim, dice la tradición que ese error le costó a Rachel que no la sepultara a la postre con su amado, con Jacob. Porque Lea sí está sepultada en el mismo lugar, pero Rachel tendría una sepultura diferente. Y la tradición enseña que fue por causa de los Dudaim. Haber cambiado el derecho que ella tenía de tener a su marido por esos Dudaim, le provocó a la postre que no fuera enterrada en el mismo sitio. Entonces muere Rachel, y dice la tradición de nuestro pueblo que Jacob entonces lo que hace es que ahora toma preferencia sobre la sierva de Rachel, en este caso Bila. Y Reubén, atento a ello y pensando que su madre estaba siendo deshonrada, porque cómo era posible que Jacob, su padre, ahora en lugar de tener preferencia sobre Rachel, la hermana de su madre, tuviera preferencia sobre la sierva de la hermana de su madre, entonces lo que hace es que deshonra a su padre y tiene intimidad con Bila. Bereshit 35:22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Reubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. ¿Qué Israel? Desde luego que Jacob. Ahora bien, y sigue diciendo ya, y empieza a contabilizar los hijos de Israel. Y aquí quiero hacer un paréntesis, amados. Las Sagradas Escrituras, nuevamente, les vuelvo yo a insistir y a decir, no habla de gente perfecta. No habla de personas desprovistas de los errores humanos, sino al contrario, por cuanto eran humanos, eran gente falible como cualquiera de nosotros. Y aún este tipo de hechos los registra las Sagradas Escrituras, y en el Brit Hadashah es muy enfático y dice que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron. Y cuando yo muchas veces considero la vida de la gente que el Eterno ha tenido a bien acercar a Beth Derech, o la vida de las personas que por una u otra circunstancia tú te enteras y escuchas, es frecuente encontrar cómo es que una madre, después de que algún hijo o dejó a su esposa, o cometió algún error, o se cambió de residencia, la madre sufre por los errores que comete su hijo ya casado. El padre igualmente en muchas ocasiones, después de que ve que su hijo o su hija cometen algún error, muchas veces incluso se rasgan las vestiduras. ¿Por qué? Porque piensan que necesariamente los errores de sus hijos, a final de cuentas, son los suyos. Y yo quisiera hacer una distinción. Tanto jurídicamente, legalmente, como en las Sagradas Escrituras, mientras nuestros hijos vivan con nosotros, será
una responsabilidad la cual tendremos. Pero ¿qué ocurre? A partir de los 12 años o de los 13 años, cuando el hijo o la hija, y siendo instruidos en Torah, llegan a su ceremonia de Bar Mitzvah, que se constituyen como hijos del mandamiento, en ese momento la responsabilidad de los actos ya son de ellos. Y aunque viven con nosotros, de todos modos solidarios somos de sus actos y no podemos ser partícipes de aquellos errores que ellos cometan, y por ello mientras vivan con nosotros los tenemos que disciplinar. Pero si ya no viven con nosotros, amados, ya no es nuestra responsabilidad. Esta semana viajamos a la Ciudad de México con Baruch y con Irán, y estando haciendo un trámite para sacarle el permiso de conducir a mi hijo, hubo un momento en el cual me hizo reflexionar porque me dice la señorita: lea bien este párrafo y usted tiene que poner su nombre y tiene que decir que usted es el responsable y tiene que firmar. Y el párrafo decía más o menos así: que yo, en mi facultad de padre, reconocía que mi hijo estaba pleno de sus facultades mentales y que yo era responsable de cualquier situación que cometiera a partir de la responsabilidad que yo como padre le estaba confiriendo a mi hijo de conducir. Y me dice la señorita, ¿se fijó bien lo que decía al final? Que su hijo no puede conducir solo después de las 10 de la noche ni antes de las 6 de la mañana. Si quiere que su hijo conduzca, usted tiene que acompañarlo. Pero en el momento en el cual yo estaba firmando, lo único que estaba yo haciendo era simple y sencillamente ratificando un compromiso que yo tengo mientras él viva conmigo. Pero ha ocurrido un fenómeno interesante en mi matrimonio, porque mi esposa y yo, a diferencia de muchos de los matrimonios que hemos conocido, siempre estuvimos conscientes de que nuestro matrimonio era nuestro. Y aunque nuestros hijos estuvieran en medio y tuviéramos una responsabilidad para con ellos, tarde que temprano se irían. Y por lo tanto, nuestro matrimonio, siempre dijimos, vamos a buscar la felicidad de uno del otro. Y aunque también vamos a buscar la de nuestros hijos nunca va a ser el centro de atención. Y desde que ellos eran pequeños y eran bebé, ella estaba consciente de que a quien primero tendría que darle de comer era a mí y no al hijo. Contrario a la mayoría de matrimonios mexicanos que le dicen al esposo, espérate, primero le tengo que dar a tu hijo. No, mi esposa siempre supo que el rey de la casa no era su princesito, sino era yo. Y de la misma manera, yo siempre tuve una deferencia para con ella, de tal manera que cualquier cosa que pudiéramos nosotros como matrimonio estar decidiendo, siempre iba a considerar yo su punto de vista y no el de mis principitos. Así que si era para comprar un perro, yo iba a favorecer la voluntad de mi esposa y nunca iba a favorecer la voluntad de mi hijo. Y entendiéndolo desde ese punto de vista, amados, una de las cosas que más causa estrés, o mejor dicho, en gran medida, el estrés es causado por situaciones que nosotros atraemos de responsabilidad que no están en nuestras manos. Otra vez, la madre sufre, la madre llora. ¿Y por qué llora y por qué sufre? Porque su hija está mal en el matrimonio, porque su hijo ya cometió tal o cual error. Pero si ellos ya crecieron mujeres, no es su responsabilidad. Sí les dolerá, sí podrán encauzarlos, pero no es su responsabilidad. Así es que si hicieron o no hicieron, malo por ellos, debemos de esforzarnos por educarlos, pero ya no es nuestra responsabilidad. Esta semana, y les tengo yo que decir qué es lo que tengo aquí en mi mano, para aquellos que me están viendo en México, traigo una muñequera, ¿verdad? Y fue por causa de que estábamos arreglando en su casa, una puerta del garage. Ustedes saben que tenemos en su casa dos puertas elevadizas, y una de ellas la estábamos tratando de arreglar, y no tuve yo precaución
y en el momento en el cual estábamos desarmándola, uno de los resortes con mucha fuerza aventó un metal y me pegó, y habiéndome golpeado con un dolor intenso, del cual nunca en mi vida yo lo había experimentado, a pesar de que me estaba doliendo, lo que yo estaba haciendo en ese momento era agradeciéndole al Eterno porque me había pasado a mí y no a mi hijo. Y yo tenía el dolor, pero en ese momento de todos modos me estaba diciendo al Eterno: Padre, gracias porque me tocó a mí y no a mi hijo. Y ustedes no me van a dejar mentir que como padres, aunque deseemos muchas veces que sus enfermedades vinieran sobre nosotros como padres, o que sus errores no los cometieran y que la consecuencia de ellos, en lugar de que sea para ellos, sea para nosotros, no obstante, amados, eso no es posible. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, eso no es posible. Y por cuanto la vida de nuestros hijos se tienen que seguir desarrollando, es parte y es un proceso natural de esta vida, que tenemos que desprendernos de las responsabilidades que ya no nos tocan. Así es que el día en el cual el Eterno permita que alguno de nuestros hijos marche de la casa, a final de cuentas, sus actos, aunque no querramos que ellos se equivoquen, y si lo hacen, de todos modos, no será nuestra responsabilidad, sino será ya de ellos. ¿Y por qué he comentado yo todo esto, amados? Porque ustedes se imaginan un varón como Jacob Avinu, un patriarca, un hombre que amando al Eterno, guardando su voluntad, de todos modos, no pudo hacer nunca por sus medios que su hijo Rubén cometiera tal error. Y esta enseñanza es muy importante para nosotros como padres. Esforcémonos en enseñarles Torah, esforcémonos en transmitirle la educación, esforcémonos en poder guiarlos por esta vida, pero también estemos conscientes que los errores de nuestros hijos no necesariamente son los nuestros. Cada quien, en la medida que nos vamos desenvolviendo y creciendo, tendremos que asumir la responsabilidad propia de nuestros actos. Y Jacob Avinu, estoy seguro que nunca le hubiera gustado que su hijo, su primogénito, hubiera cometido tal deshonra. Sin embargo, ocurrió, la Sagrada Escritura lo registra, y esta es una gran enseñanza para todos nosotros, de que los errores de nuestros hijos llega un momento en el cual definitivamente son de ellos. Este episodio a la postre lo que provocaría, según lo registra Bereshit capítulo 49, verso 3, es de que lo que dice Bereshit 49, 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder. Fíjense qué características está enunciando de Rubén. Primogénito, era fuerte, era vigoroso, era el primero en dignidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la primer persona que consideraban dentro de la casa después de los padres era a Rubén. Era el primero en poder, esto es, tenía una autoridad sobre los demás de la familia. Y basta recordar aquel episodio con Yosef, ¿se acuerdan ustedes? Que se van a decidir los hermanos aniquilar la vida de Yosef, y interviene inmediatamente Rubén y le dice: no lo hagan. ¿Por qué no lo hagan? Porque él tenía la autoridad como el primogénito sobre todos sus demás hermanos de tener una opinión, y por la intervención de Rubén a la postre no mataron a Yosef. Cuenta la tradición de nuestro pueblo, cuando Rubén se regresa porque le tocaba cuidar a su padre, es como los dos hermanos deciden vender a Yosef a la postre, pero ahí ya no intervino Rubén. Ustedes recordarán que cuando llegan los hermanos, los hijos de Jacob, a Mizraim, a Egipto, cuando ya estaba la hambruna presente en la tierra, ¿quién es el que habla todo el tiempo con Yosef? Rubén. Lo único que demuestra es justamente su liderazgo, su autoridad, el poder que él tenía, y sobre todo que su palabra tenía validez en medio de la familia. No obstante, dice el verso 4,
impetuoso como las aguas. Ya no serás el primero, dice Jacob, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste al subir a mi lecho. Así es que cualquier hombre que ose codiciar la mujer de su padre, esto es no su madre, sino su madrastra, es uno de los terribles errores y que la Escritura le llama vileza, y que son inmediatamente juzgados y son dignos de muerte. De tal manera que Rubén era impetuoso como las aguas, y eso es algo que tenemos que aprender a educar a nuestros hijos y a controlarlos, porque muchas veces el ímpetu provocará errores en ellos. Entonces, Yosef no fue muerto porque Rubén lo salvó. Dice Bereshit 37:21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. ¿Verdad? Y cuando él vuelve a rescatar a Yosef, dice el verso 29 de Bereshit 37, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Yosef dentro y rasgó sus vestidos. Esto es, él sufrió por el error de la decisión que habían cometido sus hermanos. Y no nada más eso, sino cuando ya estaban allá en Misraim, ¿saben qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan ustedes que Yosef astutamente le dice, tráigame aquí a su hermano menor para que yo lo conozca, que sería Benjamín? Entonces traen a Benjamín y Yosef decide quedarse con Benjamín, y entonces Rubén, sufriendo, y le dice, oye, es que yo empeñé mi palabra con mi padre. ¿Y qué es lo que él había empeñado? Dice Bereshit 42:37, y Rubén habló con su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo los devolveré a ti. Fíjense bien, Rubén tenía tan buen corazón, y ya reconociendo el error que él había cometido de deshonra para con su padre, incluso estaba dispuesto a dar la vida de sus dos hijos, con tal de que ya no darle más dolor y sufrimiento a su padre. Espero que nosotros, los que estamos aquí presentes, no necesitemos el traerle un dolor de cabeza a nuestro padre para ya prometernos ya no dañarlos. Al contrario, lo que se merecen en honra a nuestros padres, no, amados, aprendamos del error de Rubén y no cometamos el desvarío que él hizo, y que a la postre este error lo llevó a él a arrepentirse, pero ya era irreparable el daño que él había causado. Así es que todo esto sea una enseñanza para nosotros. Bereshit 46:8, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y sigue diciendo, verso 9 de Génesis 46. Y los hijos de Rubén, fíjense bien, uno de el primogénito se llamaba Hanoch, aunque al español lo traducen como Hanoch. Hanoch significa dedicación, y su palabra raíz es Hanaj. ¿Le suena alguna de las fiestas que nosotros celebramos? Hanukkah, ¿verdad? Su raíz es justamente esta. Así es que Rubén a su primogénito le llamó Hanoch. Otro de sus nombres, de sus hijos, es Falú al español, y en el hebreo es Palú, que significa distinguido. Su tercer hijo que registra las Sagradas Escrituras es Hezrón, que al español lo traducen como Esrón, que significa rodeado por un muro. Y el siguiente es Carmí, que significa mi viñedo. Entonces, él tenía estos hijos, uno de ellos se llamaba dedicación, otro se llamaba distinguido, otro se llamaba rodeado por un muro, y el cuarto se llamaba mi viñedo. Entonces, a final de cuentas fue un hombre que fue bendecido por el Eterno y tuvo 4 hijos, de los cuales registra las Sagradas Escrituras que entraron a Misraim. Ahí ellos habitaron y entraron juntamente con todos los demás hijos de Jacob. Su descendencia sería vasta, amados. ¿Saben lo que registra el libro de Números capítulo 1? Bamidbar 1:20 dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra,
Según la tradición de nuestro pueblo, aquellos varones que podían salir a la guerra eran los mayores de 20 hasta 60 años. Verso 21, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Y muchas veces escuchamos a las abuelitas orgullosas, yo ya tengo 26 nietos, yo ya tengo 10 nietecitos, y están felices, ¿verdad? Los tzenequim hablando de sus nietecitos, y qué bonito. Pero imagínense a un Rubén, que desde luego no le tocó verlo esto, pero que fuera contabilizado dentro de sus descendientes a 46,500 varones tan solo, sin contar a las mujeres, a los jóvenes menores de 20 años y a los mayores de 60 años. Fue bendito por el Eterno. Este conteo que se hace en el libro de Bamidbar, en estricto sentido, sería el cuarto conteo, el cuarto censo que se registra en nuestro pueblo hasta ese momento. ¿Cuáles fueron los 4 censos? Según la tradición, Bamidbar capítulo 1, verso 21, lo registra en el año menos 1312, antes de la era común, menos 1312. Ojo, ahorita estamos en el año 2008, después de la era común, según el conteo vigente, ¿verdad? Antes de la era, menos 1312, se está viviendo el episodio de Bamidbar, el libro de Números. Entonces, ¿cuáles son los 4 censos que registra hasta ese momento las Sagradas Escrituras? El primero, cuando ellos descienden de Misraim. Esto es, el episodio que hemos leído de que llega Jacob a Egipto con sus hijos y eran 70 de familia. Segundo conteo, cuando ellos salen de Misraim, salen de Egipto. ¿Se acuerdan cuántos eran? 600,000 de edad, varones, más bien 600,000 personas contabilizados en edad, madura. El tercer conteo es el que se registra en el libro de Shemot, capítulo 30, verso 12, Shemot o Éxodo 38, 26, que se registra un día después del Yom Kippur, cuando nuestro pueblo, habiendo adorado al becerro, se hace una contabilización de él. Y el cuarto censo que se registra en las Sagradas Escrituras es justamente, cuando ya no tienen por objetivo contabilizar a todo el pueblo, sino sobre todo era darles, a partir de contabilizar a cada una de las matot, una fuerza tan importante que cuando ya se registra este censo, es como para decir, bueno, de la familia de Rubén, de la matá de Rubén, son 46,000 y tantos, ¿verdad? Y ya con esto, imagínense que las cifras que les provocarían a ellos intelectualmente sería un impacto y una fortaleza que les provocaría el estar fortalecidos con un número tan grande de personas. Reubén tendría una bandera, degel, en el hebreo, cuyo campamento estaría ondando. Dice Números capítulo 2, verso 10. La bandera del campamento de Rubén estaría hacia el sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Tzedeur. Aquí es bien interesante entender una cosa. Cuando nuestro pueblo avanzaba y se asentaba, el campamento, lo que vendría a ser, mejor dicho, el Mishkan, el tabernáculo, estaba en el centro. Y estando en el centro, ahí también estaba la tribu de Leví, ahí se asentaban. Y había una distribución hacia los 4 puntos cardinales de cada una de las matot. De tal manera que hacia el norte siempre se ponía Dan, que era el que estaba al frente del norte, juntamente con Neftalí y juntamente con Asher, al norte. En el caso del sur estaba Reubén, que era el que comandaba las tribus del sur, Reubén, y juntamente con él estaba Shimeón y estaba Gat. Al este se encontraba Judá al frente, y con él estaba Zebulún e Isahar. Al oeste se encontraba Efraín, y juntamente con él estaba Benjamín y Manashe. Y reitero, en el centro se encontraba Leví y
el Mishkan. Otra vez, habían 4 nombres de líderes dentro de esas matot. Obsérvenlo bien. Al norte Dan, al sur Reubén, al este Judá y al oeste Efraín. ¿Correcto? Y es importante identificar porque a pesar de que las tribus estaban así asentadas, en cada uno de los puntos cardinales, a pesar de que eran 3 de un lado, 3 del otro y 3 del siguiente, la forma en cómo estaba dispuesto el campamento era: al centro estaba el Mishkan y los Levim, al norte Dan, Neftalí y Asher, al sur Rubén, Shimeón y Gat, al este Yehudá, Zebulún e Isahar, y al oeste Efraín, Benjamín y Manashe. Pero 4 nombres resaltan porque eran los que estaban al frente. Miren lo que dice más adelante el libro de Números, Bamidbar. Hay una cifra que es importante prestarle atención porque si no nos confundiríamos. Bamidbar, capítulo 1, Números. Después de que contabiliza que ellos eran 46,000, más adelante, en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 1, verso 22, ahí registra que son 46,500, ¿verdad? Pero un capítulo más adelante, en el capítulo 2, verso 16, dice: y todos los censados en el campamento de Rubén son 151,450 hombres. Marcharán los segundos según el orden de los ejércitos. Esta cifra pudiera parecer contradictoria, porque por un lado tenemos 46,000 y por otro lado tenemos 151,000. Aquí lo que ocurre es que de esos 151,000, en estricto sentido, es la sumatoria de lo que sería Reubén, toda su gente, Shimeón y Gat, ¿correcto? Entonces, a toda la gente que les tocaba comandar y que el nombre de Rubén era el que estaba al frente, era 151,000 personas. Para finalizar, y dado que todavía tengo mucho por compartir y lo voy a dejar para otra ocasión al respecto de Rubén, quisiera culminar con esto. Rubén, amados, él murió juntamente con sus hijos en Mizraim. Dice el libro de Shemot, capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Reubén, Shimeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulún, Benjamín, Dan, Neftalí, Gat y Asher. Escuchen bien esto. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. Yosef ya estaba en Egipto. Pero dice: murieron Yosef, todos sus hermanos y toda aquella generación, justamente ahí, en Mizraim. Murieron todos ellos ahí. De tal manera que cuando salieron de Egipto, ya fueron generaciones nuevas. Amados, espero que la vida de este personaje la consideremos así, como una enseñanza para todos nosotros. Todavía hay mucho por aprender de la vida de Rubén. Es muy interesante dilucidar lo que serían los detalles al respecto de las matot de las tribus. Y por ello, quisiera terminar, amados, insistiéndoles a los padres: por favor, no se amarguen cuando tienen sus hijos errores, no se amarguen pensando que solamente son ustedes los responsables. Si sus hijos ya se fueron de su casa, mejor disfruten de la vida, y aunque nos dolerá que nuestros hijos cometan errores, a final de cuentas, ellos tienen que asumir la responsabilidad de sus hechos. Desde la sinagoga Beda Derek se despide el rabino Mijael Ávila, deseándoles Hogma Bedaat. Shalom Alejem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.